Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañi Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 15. 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón, lo hirieron y lo mataron. Queridos amigos, aquí entonces nos encontramos desde un aspecto que queremos estudiar, que es el contexto narrativo bíblico, y también mirar el contexto histórico. Primero, esta muerte de Absalón. Después de que Joab lo atravesara con el dardo, decíamos, permanecía él allí indefenso, ¿verdad? Porque él permanecía indefenso, estaba colgado de la encina, del cabello, dice, entre el cielo y la tierra, suspendido del árbol. Y ahora, estos 10 jóvenes, así nos dice, 10 jóvenes escuderos de Joab, son los que le rodean, servidores que completan violentamente la ejecución, La rebelión termina entonces con la muerte del rebelde. Este es el primer elemento, este es el primer esquema que nosotros encontramos aquí en esta narración. Es la muerte de Absalón. Pero Joab, 3 dardos, dice, en el corazón, pero ahora 10 de estos jóvenes que son, miren que Joab es el jefe, por lo tanto, viene ahora y le guardaespaldas, y nada, con A10 o UBB, y le dan el golpe de gracia, decimos nosotros. Aquí termina. Y de esta manera también con la muerte de Absalón termina la rebelión, con la muerte del rebelde. Hay una desobediencia a David aquí en un contexto que nosotros podemos mirar, que es la desobediencia de Joab. La acción contradice directamente la orden del rey. No nos olvidemos de eso, porque el rey en el versículo 5 había dicho directamente: trátenme con cuidado al joven Absalón. Trátenme con cuidado. Y por lo tanto hay una contradicción directa con esta orden del rey. Avenda y por la trato con cuidado al joven Absalón. La victoria militar queda marcada por una profunda desobediencia moral. Esta victoria militar de Joab o de David, o no sé cómo podemos llamarlo, ¿verdad? Porque también el rey está por detrás, la responsabilidad también cae sobre el rey, a pesar de que es Joab el que lo está llevando a cabo, a término. Y esta es una profunda desobediencia moral al pedido del rey. La tragedia de la casa de David se cumple dolorosamente la consecuencia anunciada después del pecado de David. ¿Por qué sucede todo esto? En la profecía de Natán, ustedes se acuerdan muy bien de cómo Natán le había dicho: pero los que vendrán después de ti en tu familia, el peso de lo que vos no supiste manejar. Ne maneja cuay de ella popona y David. Y entonces, ese mismo elemento es lo que ahora va a pasar y va a salir de tus manos. De Peanica tuve Mareyapo. Entonces es una tragedia. Y aquí está pasando ese poder, ¿verdad? A ella prácticamente ya no manda a Eima, porque Joab aquí decide. Y él desobedece totalmente las órdenes del rey. Entonces, tragedia de la casa de David se cumple así dolorosamente con esta situación, que ya el profeta Natán lo había dicho: la espada no se apartará jamás de tu casa, la espada. Y nos dimos cuenta durante todo ese tiempo que muchas muertes. Primero, luego, el hecho de Amnón haber ultrajado a su hermana, violencia familiar, violación, abuso.
Pero después de eso, de nuevo, una venganza. Y justamente ya era de parte de Absalón para con su hermano Amnón. O Yucayo, oñe venga. Porque la segundo ya puede, ya pota pejando ya puede. Entonces, queridos amigos, esto es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos entender. Porque esta es casi como una consecuencia, ¿verdad? De la acción de David. David había pecado con Betsabé. ¿Y qué pasó? Que después él toma una decisión también y muy fuerte y muy dura. Hizo de todo un poco. Le trajo a su esposo para que durmiera con su esposa. Estaba de cadena, pero no sé yo el plan, no sé yo el plan. Al final tiene que elaborar y hacer este plan macabro, porque no se pone yo y se le va de las manos, se le va de las manos. Y aquí entonces es donde él mata o manda matar a Urías. Y ahora por eso Natán le había dicho, esa espada, esa violencia sembrada, termina ahora, David, entrando también en tu propia familia. Pendere ya poja huella esa violencia, ya es violencia intrafamiliar, dentro de esa familia. Cuán opeado ande acá, así es que, David, esa es la consecuencia de tus malas acciones. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, versículo 16. Entonces Joab hizo sonar la trompeta y el pueblo dejó de perseguir a Israel, porque Joab contuvo al pueblo. Joab contuvo al pueblo. Muy bien. Esto es lo que nos dice este versículo 16, que Joab hace sonar la trompeta, el pueblo deja ya de perseguir. Aquí dice a Israel, eso es interesante también, ¿verdad? Y Joab es el que contiene al pueblo. La trompeta es una señal comunitaria. La trompeta, el hecho de hacer sonar la trompeta, el shofar, permitía transmitir órdenes en medio del combate, shofar. Entonces, esa trompeta, o esa acá, o en Ducay, Jubecuera, vaya pota, y en fin. Entonces, ese shofar daba órdenes, transmite órdenes en medio del combate. Ahora, podía convocar, advertir o indicar el término de la acción militar. Y esto es lo lindo. Es decir, ese shofar, ese sonido de esa trompeta podía convocar, es decir, convocar al pueblo, convocar al ejército. También podría advertir, es decir, un sonido que les pueda advertir, les pueda decir atención, 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 enemigo o lo que sea. Podría advertir. Y luego, queridos amigos, indicar también el término de una acción militar. Aquí entonces es esa trompeta la que le va a indicar que la acción militar debe finalizar. Se dan cuenta que cada uno de estos sonidos también tienen sus códigos, ¿verdad? Por lo tanto, la autoridad del jefe militar, el ejército, dependía fuertemente de la voz del comandante, como siempre, ¿verdad? Es decir, todo el cuerpo del ejército depende de la voz del comandante. El comandante, bueno, ahí está. Esa autoridad del jefe militar. Es importante. El ejército dependía fuertemente y principalmente de la voz del comandante. Cuando Joab ordena detenerse, el pueblo abandona inmediatamente la persecución. Esta es otra cosa interesante, ¿verdad?, que dice aquí. El shofar permitía transmitir órdenes, ¿verdad? Y entonces aquí, cuando Joab hizo sonar la trompeta, el pueblo dejó de perseguir enseguida. Que si entendemos hoy hay, oye, esa cuama hoy hay. La guerra entre hermanos tenía consecuencias profundas, como en cualquier lugar, ¿verdad? Toda guerra
toda situación de dificultad trae consecuencias profundas. Matar más hombres significaba debilitar familias, tribus, generaciones. Detener la espada también era proteger el futuro del pueblo. Miren, queridos amigos, que esto es muy interesante y creo que nosotros lo conocemos muy bien, en el sentido de que cuando uno destruye una nación, no solamente destruir los edificios, ¿verdad?, sino que la misma nación, la misma persona, es muy difícil de nuevo volver a levantarse. No es fácil, no es fácil. Detener la espada también era proteger el futuro del pueblo. Por lo tanto, en la medida en que ya caen allá pope y por a mí lleva con eso, nosotros estamos diciendo no, esto no puede suceder. Yandela ya pona, yandela ya penenayana, añadella ya tamba eisapa, ya pota con amba ecoa. Entonces quiere decir que toda palabra que está diciendo el jefe, en este caso es Joab, tiene una fuerza pero tremenda sobre la soldatesca, sobre los soldados. ¿Por qué? Y porque vea la jefeína, vea la en una forma coordinada. Todos vamos a participar, pero todos también necesitamos ponernos en esa actitud, ¿verdad? Esa actitud tan importante que aquí nos está enseñando. La autoridad del jefe militar, porque el ejército dependía fuertemente de la voz del comandante, la voz del comandante. Comando yo, comandar, mandar con. ¿Y quién es? ¿Quién es ese con? Por eso él es el comandante del ejército. Comandante, o sea, 6 años y no también en 10 y se gobierna. Yo estoy al frente como comandante, porque soy yo el que va a luchar, el que va a pelear con este grupo, con mi grupo. Entonces el ejército, que dependía fuertemente de la voz del comandante, cuando venía de ella, llama Joab. Joab hizo sonar la trompeta primero, código, dejó de perseguir a Israel, deja de perseguir a Israel, porque Joab contuvo un sueño, ¿verdad? Porque Joab ahí contiene a ese pueblo, pero porque a Oñandú o Isha lleva o intuiva Isha, como ese sueño profundo, ¿verdad?, en el que está llegando a percibir y sabe que solamente también con la autoridad puede llegar. Y él lo hace detener también esa guerra y no perseguirse más. Por eso decía que el pueblo dejó de perseguir a Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañi en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 17. Tomaron a Absalom y lo arrojaron en el bosque dentro de la gran fosa. Levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda, cada uno a su tienda. Bueno, queridos amigos, esto es esencial, esto es fundamental, ¿verdad? Entonces aquí cuando nos está diciendo que le toman a Absalón, lo arrojan al bosque, todo lo que tendría que ser ese honor a la persona, el honrar la vida, el honrar el empeño de una persona que se ha desvivido. ¿Cuán va el Oberú desgracia? Oberú desgracia para el trono, Oberú desgracia para la dinastía, Oberú desgracia para el pueblo. Porque a causa también de nuestros egoísmos, ñande, ñamboasa asina, lleva la ñandeneta, ñamboasa asina, ñandeneta. Estaba en la ñande causa o sufría, estaba en ñande causa o sufría. Entonces, miremos algunas palabras claves que aparecen en este versículo. En primer lugar, el pataj
o mejor dicho, el pahat. El pahat que quiere decir justamente la fosa, el hoyo, la cavidad. El pahat. Pahat designa la gran fosa donde es arrojado Absalón. El hombre que quiso elevarse hasta el trono termina ahora descendiendo al pozo, a una fosa. Esto, queridos amigos, es muy fuerte, ¿verdad? Es muy irónico. Por una parte, el que quiere elevarse, subir, estar en lo alto, sin embargo, ahora termina allá, en el fondo. Es una simbología antropológica muy importante y muy interesante, ¿verdad? En cuanto que ñandeya y por escaja, ñandeya, ña me sea muy basté, entero esté más o menos, o mañana guaysha, tañandere shai, cuaymaba, ñande, todas estas cosas, queridos amigos. Sin embargo, nos va diciendo y nos invita a entender que el que quiere, ¿verdad? El que quiere elevarse, sin embargo, termina allá en la fosa. Termina descendiendo a ese lugar. Narrativamente expresa la caída total de su proyecto. Caída total del proyecto de Absalón. Hay otra palabra, queridos amigos, clave, que es la palabra gal. Gal. El significado es montón, es el cúmulo, especialmente aquí refiriéndose a las piedras. Gal. Gal. Entonces, un montón de piedras. Por lo tanto, Yarekoyeipe, Gilgal, ¿se acuerdan? Gilgal, el montón, ¿verdad? De piedras, y Gil, que quiere decir circular. Montón de piedras circulares. Gilgal. Bueno, en fin, hay muchos de estos nombres interesantes. Esto es hebreo, queridos amigos. Gal, montón, cúmulo, especialmente un cúmulo de piedras. Cuando nosotros decimos Gal, Avanim, Gal, Avanim, montón de piedras, aquí las piedras se convierten en una memoria silenciosa del fracaso de la rebelión. Es decir, tiene que ser una memoria, pero al mismo tiempo esta memoria se vuelve en una memoria silenciosa, porque habiendo hoy ave entonces boca puan marche por tres y na ave Absalón, este fue el que vino con la rebelión y este es el que le puso fin, pero que al final nos llevó a la perdición, etc. No, a ver, de por iba. A ver, de por iba, a ver, orosa pucaya, de hereraina. De por iba, huela urrero, ubero. De por iba, huela urrero. A ver, de por iba, a ver, un bo, urrara, Absalón, pe. Entonces, las piedras, queridos amigos, se están convirtiendo en una memoria, pero es una memoria silenciosa del fracaso total de esa rebelión. El término Gal también aparece en Josué asociado a grandes montones de piedras. Como ya hemos dicho, esto está significando esa memoria, algo que nosotros vemos, pero de una manera desordenada. Eso también es importante entenderlo. ¿Qué quiere decir desordenada? No es porque las piedras están de aquí para allá desordenadas. Que tú hay ordena ponao, bebé, muy la y pesa más o menos, pero la cuestión es que no se le da una forma que nos haga entender que eso es para honrar, que eso es para recordar una memoria, pero en el sentido positivo. En todo caso, es una memoria silenciosa, pero es una memoria silenciosa de un fracaso. Hay otra palabra también que es el nus. La palabra nus en hebreo significa huir, escapar, ponerse a la fuga, ponerse en fuga, diparaque, nus. Y aquí dice el nasu, huyeron. La muerte del jefe produce la dispersión de sus seguidores. La tendotá o manoro bebeina landa y por iberamo tendotá. Por una parte es interesante la figura siempre del tendotá, del que está al frente. Hay siempre un grupo que sigue, pero cuando falta la cabeza comienza la dispersión. Una rebelión que parecía poderosa porque era alguien que se había rebelado y que había conquistado mucha gente, que había ahora convencido a todo un pueblo, a todo Israel, y comienzan a perseguir y a luchar y a buscar. Pero ya en su primera batalla, con el mismo David, es decir, con el mismo rey, se van ya a la dispersión.
se van totalmente al fracaso. Una rebelión que parecía poderosa entonces termina en fuga y en la desintegración. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Es el capítulo 18, versículo 18. Absalón, mientras vivía, había levantado para sí una estela en el valle del rey, porque decía: yo no tengo hijo que haga recordar mi nombre. Puso su propio nombre a la estela y hasta el día de hoy se la llama Monumento de Absalón. Queridos amigos, ¿qué nos quiere enseñar este versículo 18? En primer lugar, que la vanidad de la gloria, es decir, Yajecaina, nosotros podemos levantar grandes monumentos de piedra, de mármol, de oro también si uno quiere, de bronce, pero ninguna grandeza humana sustituye una vida vivida según Dios. Ninguna grandeza humana no puede sustituir absolutamente una vida vivida según Dios. Así que tener en cuenta, tenemos que mirar un poquitito, ¿verdad? Porque esto es lo elemental y lo fundamental que tenemos que entender, ¿verdad? Entonces, nada humano va a sustituir según esa grandeza que solamente Dios, porque ahí pues está la grandeza, la realización del hombre, la planificación, los valores que se van transmitiendo y que nosotros vamos viviendo en nuestra propia vida. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que el nombre verdadero, el discípulo, no vive preocupado por hacer grande su nombre. Daí kunde koebe momente kore kai na e pasa ya pote ka tu hangwai la xerera ave nambre gente maoi ave la mesaka cuantoía ventero vete ave no. El discípulo, queridos amigos, no vive preocupado en hacer grande su nombre, sino sobre todo por santificar el nombre de Dios, en la medida en que ñandeña mongakwa lleva peñan de yararera, porque baeisela emongakwa peñan de yararera, upeago iseina, dereko bepe hoy, dereko verupi hoy, dere mongakwa peñan de yararera. Eso quiere decir, engrandecer el nombre de Dios no quiere decir con mi boquita, con mis labios, con mis discursos. Nambre sentema hoy, añe pona peñan de yararera. No. Entonces, engrandecer el nombre de Dios significa tu propia grandeza, queridos amigos. Ese es el lenguaje como nosotros engrandecemos a Dios. Qué enseñanza maravillosa que nos deja entonces este versículo. Esa es la grandeza de Dios. San Ireneo de León decía por eso, la gloria de Dios es el hombre viviente, es decir, la realización y la planificación del hombre es lo que nos muestra y nos hace a nosotros vivir y entender que esa es la gloria de Dios. Una tercera enseñanza es que la memoria que permanece, lo que verdaderamente queda en la persona, no es lo que nosotros acumulamos, sino el bien, el amor, la fe que hemos sembrado. Para nuestra familia, para nuestra sociedad, para nuestra comunidad. Peñandella y apoa, pero en un sentido espiritual, lo que es la persona, cómo nos realizamos como persona, no es lo que acumulamos, sino que lo que somos. Hay una cuarta enseñanza, el peligro del ego, mucha atención, porque a Absalón, como imbaena hoy allí, pues ya cagua, nave seime, pea seina, pero ni muy iba a pepe, pea la ya es bella, pea la seita ina lleva, pea ese monumento ina, se llama ina, en vida la lleva,
acá hoy. Nosotros también, ¿verdad? Durante la dictadura teníamos también que aquí, que allá, que ñamoí, que pea, que ñamoí, que amoa. Nombres de aquí y de allá, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, mucha atención con esto, ¿verdad? Porque esto simplemente está mostrando y está diciendo el yo, que quiere ocupar el centro, el lugar de, el centro. Pero, mucha atención porque hasta los dones que nosotros muchas veces recibimos, peñan de yara o me eva cueñan de yara o cuabo cueje y de she ame ende pea, dende valeta pea, ve, alleva. Upearireña de Jaipuru, ha Jaipuru cuá, ha ñase airosos, ha ñase pona lleva, porque Jaipuru pona, porque ñan de yara moyo me eva y cueñan de, o cuabo moí veñan de recobebe, pero después al final, ¿qué pasa? Que eso nosotros utilizamos para engrandecernos. Ñañemonga cuá lleva, ñandente maoí. La ya gente maoí la ella con la gente gente maoí la sheina gente maoí la she dai hoy gente maoí veñan de yara gracia rupi vea llevan de allá iba gente maoí la she. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es que vivir para dejar vida, la mejor estela, el mejor monumento que nosotros podemos dejar no está hecha de piedra, sino que son hijos educados en la fe, pobres que ayudamos, pobres que reciben esa mano amiga, heridas sanadas que ayudamos a sanar tantas heridas, corazones que nosotros volvemos a acercarlo hacia Dios. Con aina, la verdadero monumento lleva. Vean la monumento. Porque o si no, aquí como dice, como termina, ¿verdad? Esta palabra de Dios cuando dice que había levantado para sí una estela en el Valle del Rey, todo era simplemente para su propio nombre. Pero recordemos el versículo anterior que decía que lo habían enterrado y lo habían tirado a una fosa, y sobre esa fosa lo único que hicieron es también acumular piedras. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.